¿Cuántos goles vas a anotar el día de hoy? ¿Eh? Ah, tienes Sancho. Todavía. Me quedo sin ningún chupote. Come las liguetas. Ya me voy, mamá. ¿Sabes? Le tienes que echar ganas al partido porque todos te apoyaron. Por ahí dicen que el fútbol es el psicólogo más barato, ¿no? Es mágico, o sea, yo creo que la gente que tiene la oportunidad de jugarlo, aunque sea en la calle, con sus amigos, te olvidas de todo, la verdad. Ya después vuelven los problemas, pero mientras estás ahí, te olvidas de todo. Obviamente que cuando era niño y ahí era 100% disfrutar. En la esquina de mi casa había un deportivo y las canchas eran de tierra, o sea, era o cemento o tierra. Esas fueron pues como las primeras superficies en las que jugué. Hay que echarle huevo nada más nosotros. Hacer nuestras cosas arriba y abajo. Hay que echarle huevo nada más. Los fines de semana era una religión ir a ver a mi papá jugar. Estaba toda la familia en casa, despertábamos y nos íbamos así sin desayunar porque desayunábamos ahí donde mi papá le tocaba jugar, unas tortas, lo que sea, pero juntos. Y al jugador, puro valor. Siempre fue jugar y disfrutar mi infancia. Te digo, o sea, desde ese momento para mí me entró como una obsesión, me entró el deseo tan fuerte de llegar a ser futbolista que en ningún momento lo perdí de vista. Siempre fue mi plan.
Recuerdo una infancia hermosa, la verdad, de jugar en la calle, de estar 100% en la calle. O sea, yo no recuerdo otro tipo de infancia más que estar con mis hermanos en la calle, jugando. Después de la escuela, obviamente, llegábamos, comíamos y toda la tarde era estar en la calle jugando al fútbol. Y era 10, 11 de la noche y nosotros seguíamos afuera. Arrancó ya al sur del Distrito Federal la construcción del monumental Estadio Azteca. El coloso muy pronto será una realidad. ¿Cuántas historias se escribirán ahí? Ya lo veremos. Justo para allá es mi casa. Agarras esa salidita. Ha sido un choque cultural muy grande a lo que yo venía acostumbrado, tanto en México como en Países Bajos, como en Inglaterra. O sea, es un choque cultural totalmente diferente. Creo que siempre con el respeto. Yo respeto mucho acá a la gente, de sus creencias, todo lo que hacen día a día. Para mí es algo nuevo, lo respeto y yo trato de tampoco de salirme de lo mío, ¿sabes? Trato de hacer mis cosas con mi familia. Y bueno, al final yo sabía que iba a ser una experiencia así, una aventura totalmente diferente a lo que venía estado acostumbrado, pero también siempre he pensado que pues, también para eso es la vida, ¿no? Para tomar de repente ciertos riesgos. Pues yo creo que sí, eso sí lo sueña, ¿no? El hecho de tocar un estadio tan histórico como lo es el Azteca, ahora Banorte. Yo creo que siempre lo sueñas. Obviamente que una cosa es soñarlo y otra cosa ya es vivirlo, ya es estar dentro. Yo creo que supera todas tus expectativas. El argentino Ricardo Antonio Lavolpe tomó la decisión de debutar anoche al juvenil Edson Álvarez durante el partido frente a Santos Laguna sobre el césped del Estadio Azteca. Ese primer día que pude jugar ahí. Fue contra Santos en la liga. Contra Santos y bueno, de titular y ganamos y todo fue perfecto. Debutar para el equipo que me dio la oportunidad. En un estadio tan icónico, con mi familia también en las gradas. Yo creo que no hubo mejor manera de empezar mi carrera como profesional. Llena como de mucha alegría, de mucha satisfacción ver que todavía hay niños con esa ilusión de querer jugar al fútbol, de querer ser profesionales, y verlos ahí me llena de alegría, me dan ganas de meterme a jugar con ellos. Pues me hace recordarme a mí, a mi hermano, a mis amigos, que al final todo inicia ahí, ¿no? Eso siempre lo he dicho, esas canchas para mí fueron mis primeros estadios.
Más, no estoy agarrando nada a ese centro, nada. ¡Mide la distancia! Yo creo que tenía como unos 4 o 5 años, la primera vez que me metieron a un partido oficial de fútbol y era una escuelita de fútbol de mi abuelo. Quiero caminando, porque jugadas han tenido y las dejo. ¿Por qué? Porque ya me cansé. Pero ¿qué? Que los llevas, puede ser un centro y los puede meter el gol. Pero bueno, que pueda caber por eso. Jugaban la final. Al equipo de mi abuelito le faltaba un jugador. Y mi abuelo va con mi mamá y le dice, bueno, préstame a Edson. Y mi mamá dijo, estás loco, o sea, tiene 4 o 5 años, no sabe lo que es un balón, o sea, no sabe nada. De repente me quedó un balón ahí frente a la portería y le tiré y metí el gol y con ese gol quedaron campeones, ¿no? En mi primer partido oficial hice campeón a mi abuelito. No había nada más, o sea, siempre era fútbol. Una quesadilla de suadero. Yo una de queso, por favor. Yo también otra de suadero. Por favor. Las hace deliciosas. Muy deliciosas. ¿Y cuándo se pone usted así? Nada ¿Nada más más se los pone los domingos. domingos? Los domingos porque hay partido. Cuando salen los jugadores del poder. Son árboles con mi Dentro. ¿Qué encuentran? Suenan en el 70. Alemania. Siendo niño sueñas jugar fútbol, sueñas ser futbolista, sueñas salir en la tele, pero ya después el poder, el simple hecho de representar a tu país, yo creo que es lo más grande. Y ahora el poder tener esa bonita responsabilidad de ser el capitán, yo creo que pues ni mis mejores sueños. Suenan en el 70. Sí, ya. Y en México participó en el Mundial Pantallas Express, en el 70, en el 86. ¿Cuándo ha sido sede? Este mundial que va así, los 3 países va a ser Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Ya no es el Estadio Azteca, es el Estadio Banorte. No, lo que me recuerdo de 2000, el año después, pues. Porque en el 2018 nos eliminó Brasil. No sé. ¿Cuánto? La maldición del quinto partido. La maldición del quinto partido no hemos pasado de ahí. No, tocó grupo fácil. Ajá. Es en el grupo A, ¿no? México, Sudáfrica, Corea del Norte y República del Sur. Y en República Checa. Edson me tocó verlo pues crecer, ¿no? Desde que fue alguien que nos ayudó en una Copa Confederaciones y después se convirtió también en un referente de la selección, ¿no? Le he visto un perfil de líder, le he visto un perfil en el que ciertas cualidades se parecen a las que tenía yo. Trato siempre de ayudarle para que sea mejor cada día, que sea mejor líder, que sea mejor dentro y fuera de la cancha.
lo disfruto, lo asumo con mucha responsabilidad. Y bueno, al final también yo sé que no estoy solo, yo sé que dentro del equipo somos 26, somos muchísimos, donde hay muchos jugadores con mucha personalidad, muchos líderes dentro de la cancha y eso me ayuda a saber que no soy solo yo, que somos todo un equipo, una nación que queremos ir hacia el mismo lado. Hay que estar en los zapatos del jugador para entender lo que se siente. Es una emoción. Del otro lado sientes esa responsabilidad tan grande. Más que disfrutar es un orgullo el estar ahí, el decir, somos millones de mexicanos y hoy me toca a mí estar aquí representando la bandera. Sabes que ya no estás hablando de un equipo, estás hablando de una nación, país. Es difícil explicarlo con palabras cuando vas al campo, como ahora en esta, y ves aquello, sientes algo, sientes el local, sientes que no estás solo, que puedes, que frente está Brasil, Argentina, España, los mejores del mundo y puedes contra ellos.